El presente proyecto busca crear una estructura para contener los portafiltros Suinex, con el fin de resolver una serie de problemáticas operativas que presentan su uso, particularmente en el análisis de muestras de agua. Los portafiltros Suinex se utilizan en diferentes áreas, como la farmacéutica y la investigación biológica, con el fin de filtrar objetos microscópicos en muestras líquidas. Particularmente en la biología marina, se acostumbra usar los Suinex para filtrar muestras de agua y así separar microorganismos por tamaño. Esto se logra mediante una membrana porosa que se pone en el interior del aparato, donde se va acumulando la biomasa según se filtra el agua impulsada por una bomba peristáltica. Una vez terminado el tamizaje, se puede sacar estos filtros y analizar las muestras. Sin embargo, al usar estos portafiltros emergen una serie de problemáticas en su uso, principalmente debido a la presión hidráulica que ejerce la bomba peristáltica y al mal diseño de las uniones. Es común que durante un experimento el sistema se reviente y que se salga alguna de las mangueras o que el Suinex simplemente se abra, contaminando el interior estéril del aparato y de paso perdiendo parte de las muestras de agua. Y esto solo empeora cuando los filtros se ponen en serie, ya que si uno se tapa o si la presión es muy fuerte para uno de los filtros, hay un mayor número de conexiones río arriba donde se puede reventar el sistema. En base a esto, creó una estructura contenedora para los Suinex, que busca reducir la fragilidad de las conexiones entre ellos y evitar que la presión llegue a un nivel que pueda dañar los filtros. El sistema toma provecho de los terminales que posee por sí el portafiltros. Por un lado, posee un hilo macho de tipo NPT de 1/4 pulgada, que nos podemos quedar con que es muy fuerte y con que es hermético por la pendiente que tiene. Y por el otro lado, también tiene un terminal macho, pero de tipo lever slip, que es el mismo que usan las agujas de la jeringa. Y esta unión también es hermética, porque también tiene una pequeña pendiente, pero la diferencia es que se puede salir porque no tiene un hilo, igual con la jeringa. Entonces, aprovechando estas uniones, ideó un sistema en el que se pueden poner los Suinex en serie y de forma compacta. Primero se apernan los portafiltros de forma intercalada a dos superficies con tuberías interiores, y después de que eso está listo, se unen ambas partes por el otro extremo, quedando todos los filtros conectados. Y esto, llevado al producto, se ve más o menos así, donde solo hay que conectar los portafiltros por el lado del hilo y cerrar la estructura. Acá, debido a que los filtros de la tapa tienen que entrar de forma vertical, tuve que dividir la pared trasera para darle más rango de movimiento e incluir una segunda pared que se acopla a la primera con el fin de evitar que se doble. Y en el caso de que un experimento requiera menos de 4 filtros, incluí el diseño de otra pieza que reemplaza los Suinex, de tal manera que cierra el circuito interno. Esta pieza no es más que un tubo que tiene los dos terminales del portafiltro, por un lado el hilo NPT y por el otro lado el lower slip. Todo el chasis plástico del contenedor es una misma pieza extruida que está doblada sobre sí misma y está hecha en base a polipropileno por su característica de que puede funcionar como una bisagra cuando es lo suficientemente delgado. El típico ejemplo de esto es la tapa del champú, que se puede abrir miles de veces sin romperse, en parte debido a la gran resistencia mecánica que tiene el polipropileno. El uso de este sistema de bisagras me da una serie de ventajas, como el hecho de que no necesito usar piezas metálicas que se pueden oxidar, o también temas de usabilidad, como por ejemplo que el usuario ya no tiene que saber cómo se orientan las piezas, sino que todo viene orientado de por sí mismo, que este era un problema que tuve en los primeros diseños de la estructura. También esto lo apliqué al sistema de cierre del aparato, usando una estrategia muy similar a la que usan los típicos pocillos Pyrex, que su tapa también es a base de polipropileno y es sumamente duradera. La gracia de este tipo de cierre es que puede resistir una gran cantidad de presión, especialmente si el vector de fuerza que se ejerce es vertical, que es el caso acá con los Suinex. Si bien este soporte podría contener sujetos los portafiltros sin que se abran por la presión, sí podría romperse alguna de las membranas si sea ante la fuerza del agua. Debido a esto, incluí una válvula de alivio de presión en el comienzo de la tubería, de tal forma que si alguno de los filtros río abajo no puede con el empuje del agua, la válvula se va a abrir para soltar la presión y de forma controlada. El mecanismo de esta válvula es bastante simple. Es un tubo que en su interior hay un tapón que está siendo constantemente empujado por un resorte de acero revestido en zinc, que compite con la fuerza que ejerce el agua. Y esto es tal que, si la presión del agua le gana a la fuerza del resorte, el tapón se levanta y deja salir el agua. Con esto se evita cualquier tipo de explosión o pérdida de muestra, ya que el agua que se escapa por la válvula puede ser recolectada usando una tercera manguera. En este minuto desconozco las medidas que tendría este resorte y la presión adecuada a la que habría que setear la válvula, pero se podría hacer una simulación del sistema y testear físicamente para determinarlo más adelante. Debido a la naturaleza del trabajo de los investigadores, es común que realicen el muestreo y filtrado en terreno, por lo que el proceso se hace dentro de una embarcación. Debido a esto, se suman factores como las olas y la poca estabilidad que puede haber en el mar, por lo que decidí incluir en el diseño del contenedor un sistema de ventosas a modo de anclaje a superficies. Estas consisten en 4 piezas sólidas de goma que atraviesan la estructura en la parte inferior. Es un formato bastante estándar y simple que podría facilitar el anclaje al bote o a una mesa. Con respecto a la esterilidad del sistema,
Al ser de polipropileno, el contenedor puede ser autoclavado con los Sunex ya instalados y con el filtro adentro, para asegurarse que no hay ningún tipo de contaminación. Por lo que escuché a algunos estudiantes de biología marina, no siempre autoclavan los portafiltros, pero igual con este diseño va a estar la opción de hacerlo todo junto con los filtros adentro. Al minuto de armar todo el sistema puede ser un poco confuso el orden en el que hay que poner los portafiltros, por lo que decidí incluir un sobrerelieve en la superficie con el orden numérico de los filtros, junto con flechas que indican la dirección del agua. Y también a modo de ayuda visual, me gustó la idea de que la tubería sea visible por dentro y por fuera del contenedor, para así dar a entender cómo está funcionando este aparato. En las esquinas de la estructura opté por no continuar la pared, por el hecho de que la persona cuando tiene que apernar los portafiltros al soporte necesita espacio, de tal manera que si hacía una pared completamente cerrada no iba a poder meter la mano. Sin embargo, decidí dejar la parte más baja para que la estructura no fuese tan frágil, y las uniones a las paredes redondeadas para poder distribuir mejor las cargas y agregar también un toque estético. También incorporé un sistema de rieles en los laterales inferiores para facilitar el cerrado del contenedor, los cuales van de la mano con un par de guías opuestas en la parte superior. Pero debido a lo largas y delgadas que eran estas guías, tuve que incluir un par de cerchas triangulares a cada lado a modo de estructura. Similarmente, incluí más de estas cerchas en el chasis a modo de reforzar la estructura, repartiendo de forma más adecuada las cargas y evitando posibles movimientos de pandeo en las caras laterales. A modo de testeo, imprimí el modelo en 3D, buscando validar la forma del contenedor, pero tristemente no pude usar el polipropileno, por lo que las bisagras no me servían. Pero sí me sirvió el prototipo para corroborar tamaños, para corregir las conexiones a la manguera y para darme cuenta de que las cerchas que puse no son suficientes y que todavía tengo que reforzar la estructura. Si bien el diseño de este soporte no está terminado, es una gran aproximación a la que podría ser una herramienta que facilite la investigación de microorganismos acuáticos. Muchas gracias.